Continuamos nosotros felices en esta mañana, en este viernes social, y en esta ocasión, señores, me da tanto gusto recibir a un compañero de labores, pero más que eso, a un gran comunicador, locutor, periodista destacado que ha recibido diferentes reconocimientos, importantes reconocimientos. Dirige la Escuela de Comunicación Social de la Universidad OIM y forma parte también del Colegio Dominicano de Periodistas. Está con nosotros el licenciado Tony Rodríguez, quien recientemente ha sido el autor de Entre la Estatua y el Monumento. La fanfarria suena por ahí y yo feliz de recibirte, Tony. Bienvenido, qué gusto. Así que vamos a sentarnos, vamos a acomodar micrófonos, porque con Tony hay muchas cosas de qué hablar, señores. Mucha gente no conoce el profesional que hay, la preparación que hay detrás de Tony, porque sencillamente te ven conduciendo en las mañanas y no conocen parte de tu historia, Tony. Y vamos a conocer la historia antes de hablar de la estatua y el monumento, Entre la Estatua y el Monumento, que ha sido pues el objetivo fundamental para conocer sobre esta obra. Escritor, Tony, ¿cuándo te inicias? Háblame de esta faceta. Bueno, como escritor, yo pienso que todo el que cursa el bachillerato, cuando llega a la materia de literatura, siente de algún modo influencia por escribir algo, por escribir una poesía, por escribir un cuento, una novela. Ahí surgen inquietudes periodísticas inclusive, porque eso está dentro del contenido de la materia de literatura. Yo puedo decir que hay muchas cosas bonitas, con calidad literaria, que pude hacer cuando tenía 12, 13 años y que fueron a parar al zafacón. Ajá, o sea, pero desde ahí comenzaste. No tenían para mí el sentido de permanencia, hasta que después, por iniciativa, por influencia de un amigo, me fui a estudiar comunicación a la escuela de la Universidad Tecnológica de Santiago. Conocí el periodismo como carrera, me involucré en ella, ya fui cayendo en el quehacer de la literatura, por lo menos haciendo noticias, haciendo crónicas, haciendo reportajes, haciendo artículos. Pero después me tomé en serio la idea de escribir algo. Fue por allá por el año 2002, cuando a raíz del proceso electoral que produjo un tranque de dominó. Sí. En Santiago, por la senaduría, que si Domínguez Brito, que si Víctor Méndez. Sí. Yo me di cuenta que toda la información que yo logré captar, levantar ahí, no cabía en las páginas de periódicos para los medios que yo laboraba entonces. Yo laboraba para el Nacional y para el periódico Hoy. Entonces, acopié todo ese material, apelé a un género que yo conozco bien en literatura, que es el ensayo. Y digo que conozco bien porque en el año 1996 gané un premio como ensayista en el Colegio Dominicano de Periodistas, y otras veces me involucré de lleno en el área, aunque no con fines de publicar libros, hasta que en el 2002 me vi envuelto en el proyecto Senador 29, que está relacionado con el tranque electoral de Santiago y que está relacionado con los 29 senadores que logró el Partido Revolucionario en ese año en las elecciones congresuales y municipales. Aquí vemos la muestra, ¿verdad? De este ensayo, podríamos hablar. Es un ensayo. Sí, es un ensayo. Aquí vemos una muestra. Pero háblame de ese ensayo, Tony, con el cual pues fuiste reconocido en el primer lugar. No quiero que me pase así eso desapercibido. Es la historia prácticamente de mis inicios como periodista. Hasta el 1996 yo era un desconocido, un aspirante a ganar una plaza en un medio importante. Y cuando obtuve ese primer premio en franca competencia con periodistas de renombre, con veteranos periodistas que no viene al caso ahora mencionar, sí, que yo fui la sorpresa en ese concurso. Ay, ay, ay. Inmediatamente se fijaron en mí, comenzaron a llegar ofertas de algunos medios de comunicación.
comenzó gente de los medios a creer en mí. Y eso me abrió puertas en la televisión, me abrió puertas en los diarios. Un tiempo estuve en la revista Ahora, o sea que el asunto llegó. ¿Con qué tema? ¿Había un tema fundamental? El tema era periodismo radiofónico en Santiago. La idea de entonces del Colegio Dominicano de Periodistas era elaborar una historia del periodismo de radio en Santiago, que se sabe que por ahí comenzó el desarrollo, el auge del periodismo, no solo en Santiago, sino en toda la región del Cibao, y no había una historia rescatada, no había una historia escrita. Fue cuando yo comencé a hablar con don René Fernández Almonte, comencé a entrevistar a gente como don Ramón de Luna, a Aristides Rodríguez y otros tantos periodistas veteranos, algunos ya fallecidos, y logré una buena historia, la mezclé al género que estaba en debate, que era el ensayo, y bueno, me bastó una consulta con un amigo que es escritor, que es crítico. Digo, lo único que quiero es que leas esto y me digas si es o no es un ensayo. Sí. A raíz de leerlo me dijo, sí, es un ensayo. Digo, pues va para el concurso. Es el que va. Ay, qué satisfacción, ¿eh? ¿Verdad que Feliz, sí, Tony? mucha Dios mío, tú eso. Saber que ganaste el primer lugar entre tanta gente de experiencia y de renombre. No solo eso. Tú cuando dices, leyeron, pues, yo sé hacer un ensayo. Cuando leyeron el ganador del primer premio, sí, como era por un seudónimo la participación y había que tener el nombre de uno, cuando leyeron José Antonio Rodríguez Alba, ajá, se quedaron los periodistas ahí con la boca abierta. ¿Quién es ese? Ajá. ¿Quién es ese? Sí. Entonces cuando yo me paro en el salón y salgo, dice, ah, es Tony, mira, ese muchacho está comenzando ahora. Mira qué bueno, Dios mío, cuántas experiencias maravillosas. Nada que decir, todo que contarle, háblame de este. Ese fue mi primer libro de cuentos, data del 2005. Es una osadía, una forma aviesa de uno pretender ser algo más que un simple periodista. Insisto con la parte de periodista porque en ese entonces yo recorría la región como periodista del periódico El Nacional y del periódico Hoy. Y bueno, hay muchas historias que conocí, historias que se pierden con el día a día de la noticia, y dije, no, yo voy a mezclar hechos, voy a mezclar situaciones reales con ficción, voy a intentar hacer cuentos, básicamente cuentos y relatos, o relatos hechos cuentos, y hice lo propio. Volví, consulté con un escritor crítico, digo, ¿tú crees que esto se puede publicar? ¿Son realmente cuentos? Porque son historias periodísticas transformadas con la ficción del escritor y llevadas al género, al cuento. La persona me volvió a decir que sí, son cuentos, públicalos, y así surgió Nada que decir, todo que contar, mi primera historia, mi primer libro de cuentos. De ahí tu aprendizaje, porque piensas que no lo sabes absolutamente todo y te dejas llevar y pides la sugerencia y la opinión de gente con más experiencia que tú en esta área. Yo puedo, por ejemplo, ser ya un veterano periodista, 15, 16 años de ejercicio, pero como literato soy apenas una criatura naciente, alguien que comienza a dar sus primeros pasos. Entonces, ¿por qué yo creer que porque ya he acumulado cierta experiencia en el periodismo puedo ser también un experimentado escritor? No, tengo que consultar, claro, tengo que llevarme. Entonces, a raíz de esos consejos, incluso cuando yo consulto, busco una gente que me resulte ser difícil de persuadir. Porque no tiene gracia buscar una gente que te venga a lisonjar y a decir todo está que perfecto. Sí, a decir que es tu amigo, que es indulgente contigo. No. Incluso en la presentación del libro, del que sé que vamos a hablar en breve, buscamos a una persona para que hiciera la presentación, el comentario, a Luis Córdoba específicamente, un joven con muchas condiciones de escritor y de crítico. Y se me olvidó decirle, Luis, no seas indulgente con nosotros. Di lo que tengas que decir. Y el hombre habló maravilla, pero fue porque el mensaje le llegó tarde. Mira eso, no, porque tenía que decir, entre la estatua y el monumento. Tú sabes que me llamó tanto la atención el título de este libro, porque ¿qué es lo que hay entre la estatua y el monumento? Vamos a ver. Entre la estatua y el monumento hay dos amigos
que volvieron a encontrarse después de 12, 13 años de separación. Estuvimos juntos en la universidad. Luis Alfredo Collado, que es nativo de Jánico, es desarrollado como locutor y como periodista en Santiago. Viajó en los años 90 a Estados Unidos, se radicó allá y estaba un tanto distante, alejado, desconectado de nosotros. Hace más o menos 2 años yo visité Nueva York y tuve la suerte de encontrarme con Luis Alfredo. Ajá. Tuve la suerte incluso de encontrar a un dominicano que me hiciera un programa de visitas a lugares diferente al que otros amigos y otros parientes y parientes nos habían hecho en ocasiones anteriores. Luis Alfredo me enseñó al Nueva York que yo no conocía y me contó muchas de sus vivencias, parte de su experiencia laboral. Él trabajó en Radio Guado, en el departamento de prensa. Ha tenido vinculaciones a empresas y a gente de la política, funcionarios públicos, ha trabajado en el área de relaciones públicas, el área de prensa y periodismo radiofónico. Y ha recibido muchos reconocimientos también, que un día de esto yo espero que él saque un chancecito, Tony, aunque tú me decías que él está muy ocupado. Luis ganó micrófono de oro en una ocasión aquí. Sí, yo espero que él saque un chancecito antes de irse a Estados Unidos y venga a compartir con nosotros sus experiencias. Él está en Jánico ahora mismo. Así que un abrazo y un beso. Empeñado en atender las cosas de su familia. Me decía que está en jardines, en ayudar a su madre, a arreglar cosas que le hacen falta. Él es un buen hijo, una persona que está muy vinculada familiarmente y no pierde ocasión para venir a asistir a los viejos, a ponerse presente. Qué bueno. Pero entonces, volviendo a lo del encuentro, yo allá te digo, bueno, acá a mí me interesa tener un ingreso a este medio grande, importante, muy vinculado a nuestra cultura, porque hay una comunidad dominicana grande allá que está muy pendiente de lo que uno hace aquí. Y tal vez tú quieras, por añoranza, mantener contactos con tu gente de la República Dominicana. Entonces, en una visita a la Isla de la Libertad, donde está la estatua, ahí surgió la idea. Vamos a hacer un libro de cuentos. Tú vas a contar historias de Nueva York, así le dije, y yo voy a contar historias de Santiago, del Cibao, de la República Dominicana. Pero Luis no hizo eso. Luis se quedó inspirado pensando en sus añoranzas aquí y describió y contó historias de Jánico, su pueblo, narró historias familiares. Aquí veo el canto del gallo. Ese es mío, pero de Luis, por ejemplo, puedo citar Mi viejo es un buen tipo. Él habla de su padre, de su familia, una familia campesina que dio buen ejemplo, una educación en valores. Narra ahí una historia de su pueblo. Él cuenta que Jánico es un pueblo que tiene un ingreso donde hay 3 cruces y la salida hacia San José de las Matas es un cementerio. Dice que el pueblo de él está entre cruces, pero hace una historia neoyorquina. Esta sí que es una historia grande que yo le doy mucho valor y le doy su mérito. Sus vivencias. Se llama el suicidio de las palomas. Él narra cómo los latinos llegan, los hispanos llegan a Estados Unidos en busca del sueño americano y van allí a suicidar su cultura, su idioma, sus tradiciones, a olvidarse y alejarse de todo lo que son sus orígenes y a caer en un medio que los transforma, los convierte en cierto modo en seres insensibles, en máquinas del trabajo y eso. Una historia interesantísima. La transculturación lo sacó. El canto del gallo, entonces ahí son mis historias. Por eso decía, Luis no cumplió del todo. Él hizo una historia neoyorquina. Sí, se fue por su lado. Y otras historias que tienen que ver con sus vivencias aquí en la República Dominicana. Yo cuento historias periodísticas y algunas ficciones de historias, de conversaciones que he tenido con gente, por ejemplo, y de vivencias. Ese del canto del gallo es la historia de un grupo de jóvenes, entre los que yo participé, que viajó al Parque J. Armando Bermúdez en San José de las Matas. Pasamos una semana allí y ya sabes, tuvimos un encuentro con la naturaleza, aprendimos muchas cosas, un modo de convivencia juvenil diferente. Nos encontramos con gentes de aquella comunidad
apartada. Bueno, en el área del parque es área de reserva, pero descubrimos una familia que habita desde hace más de 40 años ahí en el parque. Entonces logré el contraste de aquella gente con estos muchachitos de ciudad que van al campo a a quitar breñas para abrir caminos, abrir trochas y poderse encontrar con la naturaleza. También mezclo en otros cuentos historias periodísticas, casos reales, como por ejemplo aquel caso de un grupo de haitianos que venía ilegal hacia República Dominicana y fue perseguido por una patrulla del ejército. Recuerdo que hubo 7 muertos en esa ocasión tras un tiroteo. Con otro caso que ocurrió, una tragedia de un naufragio de una yola de dominicanos que iba hacia Puerto Rico para vivir ilegal allá, y en el camino se tronchó el viaje, se sucumbió la yola, murieron 87 personas. Y dije, déjame mezclar con ficción esto, déjame hacer un viaje desde Montecristi hasta Miches y ver qué logro con esto. Y así otras historias, mezcla de las vivencias periodísticas, de historias reales y ficciones propias de un escritor naciente. Qué bien, Tony. Yo me siento satisfecha y feliz de que hayas podido estar con nosotros y de que nuestros televidentes y tus televidentes hayan conocido la parte del periodista Tony Rodríguez, no solamente del locutor que ustedes ven todos los días en pantalla, sino del periodista, de cómo escribe este hombre, por qué escribe y qué cosas escribe, dónde nuestra gente puede adquirir estos libros, si todavía están a la venta, si pueden conocer un poquito más de ti a través de ellos. Bueno, nosotros estamos haciendo ya contactos con librerías, porque en esa parte sí debo reconocer que nos descuidamos un poco, porque no pretendimos ser escritores comerciales. Pero hay que darle carácter. Hicimos un ejercicio de amistad y confiamos y contamos con nuestros amigos. Déjame decirte que se han vendido cientos de esos libros. ¡Ay, qué bien! Se han vendido cientos de esos libros, ya hay mucha gente que lo tiene en Estados Unidos, gente que lo tiene aquí, incluso en varios países, porque el objetivo era ese, socializar, hacer expansión cultural con esto. Sin embargo, hay una demanda comercial y tenemos que complacer el mercado, esa demanda de gente con lo que uno no tiene contacto, pero que sí conoce y sí quisiera conocer más de uno, de Luis Alfredo, de mí. Entonces vamos a partir del lunes. Vamos a dar un teléfono para hacer contacto. 809-461-4467 es mi número particular. Por ahí pueden conseguirme para el que quiera conocer las historias de entre la estatua y el monumento. Qué bien, Tony, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Ha sido un verdadero placer, porque yo misma desconocía parte de tus escritos y de tus andanzas, ¿verdad? Con el lápiz y con las páginas de cualquier cuaderno, de cualquier mascota. Así se comienza, ¿verdad? Y se lleva a formalizar de esa manera. Sobre todo, Marianela, debo insistir en esta parte que ya lo he dicho unas cuantas veces. El objetivo nuestro en esto es motivar a otros comunicadores, a otros profesionales, a gente sencilla, gente con inquietudes, a que cuente sus historias, a que no las deje morir con uno, a que consulte como yo con gente que sabe, y si la historia se aprueba, pues mándela, publíquela, que la gente necesita conocer, necesita leer y necesita desarrollarse a sí mismo a través de sus potenciales. Qué bueno, yo espero que sí, que tú seas una motivación, una inspiración para aquellos, incluyéndome yo misma, ¿verdad?, que nunca me he decidido a escribir, pues tal vez nos atrevamos y veamos que sí, que es posible hacerlo. Tony, gracias de corazón. Señores, una pausa, otras invitadas especiales estarán con nosotros un momentito. En este viernes, que parece que va a ser, pero muy bueno, comenzando el fin de semana. Todos nos gusta, Tony, ¿verdad que sí? Nos cae bien.